Bueno, muy bien. En esta clase vamos a empezar a hablar de la asociación intergaláctica, pero antes déjenme aclararles un error que tenía en una transparencia de la clase anterior, que la estuve corrigiendo. Habíamos visto, digamos, cómo obtener información a partir de la emisión de rayos X de una galaxia, entonces, en un cúmulo intergaláctico, obtener información sobre la relación entre la densidad total de materia y la densidad de materia bariónica. Y hay una transparencia donde tenía un par de errores, entonces la volví a escribir. Que básicamente nosotros habíamos visto, digamos, a partir de las ecuaciones, la 45, 3 y 4, que son estas dos, donde a partir de la ecuación de equilibrio hidrostático, la materia bariónica satisfacía una ecuación de equilibrio, donde acá está, digamos, un término que proviene de la presión o de la diferencia de presiones entre la parte externa e interna de una dada cáscara esférica de radio R minúscula y la atracción gravitatoria. El miembro derecho deriva de la atracción gravitatoria, de la fuerza gravitacional sobre esa cáscara esférica. Para la parte bariónica, para una cáscara, para la cáscara bariónica, y aquí para la cáscara de materia oscura, donde ambas ecuaciones tienen el mismo miembro derecho, porque ambas sienten el mismo potencial gravitacional newtoniano. La diferencia está en el miembro izquierdo. Cada una tiene su presión, o sus diferencias de presiones interna y externa para esas respectivas cáscaras, que tienen que ver con la temperatura de cada una de esas tipos de materia, la bariónica y la no bariónica, ¿no? La de materia oscura. Y luego, lo que se hace es, partiendo de esas dos ecuaciones, que tienen el mismo miembro derecho, y además efectuando la siguiente hipótesis, que es bastante razonable, que es que las dispersiones de velocidad de ambos tipos de materia sean las mismas. Y eso tiene que ver, eso se lo comenté en la clase pasada, con suponer que están virializadas esos sistemas y por lo tanto las velocidades tienen que ver, o las energías medias tienen que ver, digamos, con la energía media gravitacional. La energía media gravitacional tiene que ver con la energía media cinética. Entonces es razonable pensar que las velocidades cuadráticas medias sean las mismas para las partículas bariónicas y para las no bariónicas. Ahora, esas velocidades tienen que ver con la temperatura dividido la masa de cada una de esas partículas. Entonces, si yo igualo este término con este término, tiene que ver con velocidad partículas bariónicas igual a velocidad partículas no bariónicas, o digamos dispersión media cuadrática de las velocidades, igual a un sigma cuadrado que aproximo como constante, que eso sí es una aproximación un poquitito más osada, pero bueno, se supone que a primer orden también uno puede efectuar esa aproximación. Entonces, igualando los miembros izquierdos, ¿no?, de ambas ecuaciones, obtengo esta ecuación, el sigma, esa sale fuera de la diferencial respecto de R. Entonces me queda, integro ambos lados de la igualdad. Entonces la integral del diferencial total es lo que está dentro. Acá me queda una constante de integración. Vuelvo a integrar esto. Acá se me cancelan los r cuadrados, con lo cual esto es la integral. La integral de esto es logaritmo de densidad bariónica, y aquí la integral de esto es logaritmo de densidad, logaritmo de densidad de materia oscura no bariónica. La integral de esto aquí r cuadrado, perdón, cuando yo cancelo r cuadrado me queda un 1 sobre r cuadrado acá,
la integral de 1 sobre r cuadrado es 1 sobre r. Acá, bueno, podría poner, para hacer las cosas bien, un menos acá. Vamos a corregir acá. Y una segunda constante de integración. Para que la densidad bariónica sea finita en el centro de esta distribución, esta C' tiene que ser 0, así que la solución es logaritmo de densidad bariónica igual al logaritmo de densidad no bariónica más una constante, ¿no? Lo cual equivale a que la densidad bariónica es igual a una constante por la densidad no bariónica. ¿Mm? Por lo tanto, esto significa, con lo cual, digamos, demostramos lo que queríamos demostrar, que es que los dos perfiles de densidad, y por lo tanto el total también, son proporcionales entre sí. O sea, son la misma forma funcional a menos de una constante. ¿Mm? Así, bueno, ahora sí quedó claro la cuestión. Esto al menos vale, digamos, para ciertas regiones en donde uno puede aproximar como que el perfil de velocidad es constante. No va a valer, digamos, muy cerca del centro de esta distribución de materia, sea galaxia o cúmulo galáctico. ¿Mm? Pero bueno, el grueso, como comentamos también en la clase pasada, el grueso de la emisión de rayos X proviene de la región en donde uno puede suponer en buena aproximación que la velocidad es constante. Entonces, está bien esto, suponerlo. Y bueno, el resto es lo que vimos en la clase pasada. Donde acá, bueno, son definiciones convencionales del parámetro R0, que es una especie de radio del núcleo, construido a partir de los parámetros de digamos, la temperatura bariónica, la masa de la partícula bariónica promedio, la densidad central. Esto me da la constante de Boltzmann, la constante de Newton me da un parámetro con dimensiones de longitud que, digamos, que se interpreta como una medida del radio del núcleo de esta distribución de materia. Bueno, y después todo el resto es lo que vimos la clase pasada. Muy bien. Así que bueno, ahora sí, entonces, ya, todo esto es lo que vimos la clase pasada. Vamos a entrar en un nuevo tema muy importante, el de la absorción intergaláctica, que es una fuente de información muy rica para determinar parámetros cosmológicos y para determinar también, o para obtener información sobre la distribución de materia en el universo, en particular de las grandes, digamos, nubes que pueden absorber luz de objetos distantes, tales como cuasares, AGN, etc. Entonces, la idea detrás de todo esto, que hay realmente cantidades enormes de papers publicados y que se siguen publicando a partir alrededor de este tema, de la absorción intergaláctica, las ideas detrás de esto son las siguientes. Se supone que buena parte del gas primordial, digamos, a partir del cual se formaron las galaxias y los cúmulos galácticos, aún debe estar en el espacio intergaláctico. La mayor parte de este gas, o gas intergaláctico, tiene que estar en la forma de hidrógeno, aunque no todo, por supuesto, pero bueno, en un gran porcentaje. Este gas, bueno, como vimos, puede tener temperaturas altas, con lo cual puede estar parcialmente ionizado. Digamos, en la teoría de formación de estructuras, las primeras estrellas se formaron, digamos, previo a que se terminaron de consolidar las primeras galaxias, como estructuras gravitacionales ligadas, con lo cual también uno espera que haya, digamos, que parte de este gas intergaláctico en algún momento haya sido sometido a radiación de estrellas que se formaban en el medio de la nada. Pero bueno, ahora vamos a entrar en esos detalles, pero entonces,
digamos, parte de ese gas tiene que estar todavía entre las galaxias, ¿no? Átomos, núcleos o átomos neutros o bien átomos ionizados, o sea, núcleos y electrones. Estos átomos o estos también moléculas, por supuesto, se podrían llegar a observar, y de hecho hoy en día se observan, a partir de absorciones en distintas frecuencias resonantes, ¿no? Vamos a ver ahora las principales frecuencias de absorción de alguna de estas moléculas. ¿En qué frecuencias? Bueno, pueden ser en el visible, en infrarrojo, en ondas de radio. Ahora vamos a ver. De luz de objetos que están más distantes que estas concentraciones de materia. Galaxias, cuásares, etc. Ahora, una de las porciones del modelo estándar cosmológico hoy en día es que se supone que en algún momento la mayor parte de este gas fue ionizado por la primera generación de estrellas calientes, las míticas, hipotéticas estrellas de población 3, las más viejas de todas. Estrellas que fundamentalmente estaban hechas de hidrógeno y helio. Fundamentalmente los elementos primordiales, que les recuerdo son 3 básicamente: hidrógeno, helio y litio. Esta primera ionización, esta primera generación de estrellas, se supone que se produjo cuando el universo tenía, digamos, pocos miles de millones de años, o incluso por debajo de 1.000 millones de años. Concretamente, lo que tiene, digamos, o sea, nosotros no hemos analizado en detalle cómo evoluciona digamos, el corrimiento del rojo en función de la edad o viceversa, aunque hemos obtenido las expresiones para los distintos escenarios cosmológicos, con materias con energía oscura, sin energía oscura, con porcentaje, etcétera. Tenemos las fórmulas. Nunca nos detuvimos a analizar en detalle cómo depende, pero bueno, cuando el z es mayor que 1 es no lineal, entonces uno puede confundirse. Digamos, z igual a 1 ya implica irse a más de la mitad de la edad del universo. Z igual a 1000 o 1100, la época en que se emitió el fondo cósmico de radiación, es cuando el universo tenía 300.000 años, 370.000 años, algo así. Pero de repente, si uno baja a Z500, el universo apenas iba a estar llegando al millón de años. O sea que, digamos, uno no puede decir graciosamente Z igual a 500, porque Z igual a 500 es una época en donde todavía no había nada, más allá del gas primordial. Ya hablar de Z igual a 5, Z igual a 7, Z igual a 10, ya estamos hablando de un universo muy primigenio. Estamos hablando de un Z igual a 10, estamos hablando de cuando el universo tenía alrededor de 1.000 millones de años, no más de eso. Se supone que esa primera generación de estrellas empezó a nacer allá por 300 o 400 millones de años después del Big Bang, y se formaron en todas partes, con lo cual el gas empezó a ionizar, producto de la luz de esas estrellas primordiales. Pero afortunadamente, algunos cuásares, que acuérdense que un cuásar no es una estrella, no es lo mismo, un cuásar es algo mucho más masivo, mucho más luminoso, se formaron, digamos, en la época en que estas estrellas estaban empezando a brillar, o promediando, con lo cual
la luz que emitieron estos cuásares, que son los más lejanos que hemos podido observar hasta el día de la fecha, cuásares con zetas mayores que 6, 7, 8, 10, hasta 12 o 13, en esta época, en donde todavía no estaba tan ionizado el medio intergaláctico, el hidrógeno neutro absorbe ciertas frecuencias. Entonces, ciertas frecuencias que uno esperaría que debería, el espectro de un cuásar muy lejano, uno debería ver como pozos, ¿no?, en el espectro, o sea, regiones que les falta luz, o sea, porque fueron absorbidas por átomos neutros en la época en que todavía el universo no había sido ionizado. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, el gas ionizado, o sea, cuando yo tengo partículas cargadas, electrones por un lado y núcleos por el otro, eso no absorbe, eso dispersa, es lo que hacía el plasma antes de que el fondo cósmico de radiación pudiera viajar libremente. O sea, el gas ionizado dispersa. Entonces, la luz que recibimos de un cuásar lejano no es luz dispersada, es luz que no fue dispersada y que pudo viajar directamente hasta nosotros, pero que en algunas frecuencias esa luz fue absorbida. Pero la luz es absorbida no por partículas cargadas, sino por átomos neutros que absorben luz en ciertas frecuencias de resonancia, excitándose, ¿no?, a algún nivel del electrón, excitándose, y luego, bueno, el electrón se desexcita, puede emitir un fotón, pero no es el que nos llega. El que nos llega es la luz que viene directo y que le faltan fotones que excitaron átomos neutros. Entonces, las líneas de absorción, resumiendo, sería lo siguiente. Las líneas de absorción de espectros de cuásares distantes nos darían información de regiones de hidrógeno en una época en que todavía no habían sido ionizados. O sea, en una época en que todavía no habían surgido, al menos en una presencia importante, ni siquiera las primeras estrellas. Pero para eso tenemos que apuntar a objetos muy lejanos. Esa es la idea principal detrás de todo esto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se hace de esto? Aparte, les anticipo una cosa, ¿no? La sensibilidad de las líneas de absorción a una pequeña presencia de estos átomos neutros es muy grande, con lo cual basta una pequeña presencia de átomos neutros para que buena parte de la luz en esas frecuencias se vea absorbida. Esto, como se los anticipo, ahora vamos a ver. El tratamiento es un poquito delicado, vamos a ir despacito con esto, pero bueno, yo creo que van a poder entenderlo. Supongamos que una fuente lejana emite una luz con una frecuencia nu⁻1 en el tiempo t⁻1, ¿no? Producto de una transición atómica. No importa producto de qué. Pero digamos, supongamos que una fuente lejana, por ejemplo, un cuásar lejano emite una luz con frecuencia nu⁻1, ¿no? Cuando llega a la Tierra, acuérdense, como lo hicimos otras veces, el 1 denota el tiempo de emisión y el 0 el tiempo de recepción. O sea que T0 es mayor que T1. Bueno, por supuesto que llega con una frecuencia corrida al rojo, nu⁻0. ¿Cómo es la evolución temporal de esta frecuencia? Bueno, en cualquier tiempo intermedio entre T1 y T0, la frecuencia tiene este comportamiento. Nu de T es igual a nu1 por el factor en que por la inversa del factor en que se expandió el universo, ¿no? A de T1 sobre A de T. Esto lo vimos en el primer mes del curso, ¿no? El corrimiento al rojo cosmológico. A de T por nu de T es igual a
A de T1 por nu1, o sea, por nu de T1. Este es el corrimiento del rojo. Supongamos que el medio intergaláctico, y acá hay una partecita que van a tener que creerme, de física, de absorción. El medio intergaláctico, supongamos que absorbe a un ritmo, esto no es creerme, esto estamos definiendo lambda. Lambda mayúscula, que va a ser una función de la frecuencia y del tiempo, indica el ritmo por unidad de tiempo propio, donde el tiempo propio es el tiempo, en el momento es el t, el ritmo con que el medio intergaláctico absorbe. O sea, como buen ritmo, es digamos, tiene que ver con algo por unidad de tiempo. ¿Eh? Muy bien, el medio intergaláctico absorbe con un ritmo lambda de nu de t. Por definición de ritmo de absorción, o si quieren, ahora van a terminar de entender qué es lambda a través de esta ecuación. Denotamos por I latina mayúscula la intensidad del rayo de luz en el tiempo t. O sea, en T1 salió un rayo de luz con frecuencia nu1. El rayo de luz va a ir perdiendo intensidad. ¿Cómo? Por esta ecuación. O sea, ritmo de absorción tiene que ver con cuántos fotones. Fíjense, si ustedes pasan intensidad dividiendo y delta t dividiendo ritmo de absorción, en el tiempo t de fotones con frecuencia nu de t, o sea, en el tiempo t, ¿con qué ritmo se absorbían fotones que tuvieran la frecuencia nu de t? Bueno, por definición de lambda, el ritmo es el porcentaje de fotones que se perdió en una unidad de tiempo dividido esa unidad de tiempo. O porcentaje, o sea, ritmo tiene que ver, acuérdense como con el ritmo de Hubble, es una velocidad relativa, porcentual, a punto sobre a. Acá sería I punto sobre I, o sea, en el intervalo delta t, ¿qué fracción del total de fotones se absorbió? Delta I sobre I, ¿ok? ¿Qué fracción? Delta I sobre I. ¿Qué fracción del total de fotones que tenía ese rayo en la frecuencia nu, que tenían frecuencia nu, esos fotones, nu de t, qué fracción se perdió en el tiempo delta t? Eso es por definición ritmo de absorción. ¿Mm? Con lo cual, entonces, por definición, la derivada con respecto al tiempo de la intensidad de ese rayo de luz, fíjense, ese rayo de luz va perdiendo fotones, pero a su vez la frecuencia de esos fotones va cambiando. Entonces, como yo me estoy concentrando en ese rayo de luz, el ritmo de absorción, que depende de la frecuencia eh, y del tiempo en general, o sea, explícitamente, vamos a ver, digamos, igual no es que vamos a calcular nosotros explícitamente esto. Esta es una fórmula que hay que calcularla a partir de mecánica cuántica, digamos. Instante a instante necesito el ritmo de absorción, pero evaluado en la frecuencia que tenía ese rayo en ese instante, que va cambiando la frecuencia. Producto de esta, o sea, entonces acá reemplazo nu de t por esta expresión. Y esta dependencia explícita en el tiempo. Esta sería la ecuación diferencial que uno tendría que integrar para obtener cómo cambia la intensidad de ese rayo de luz en función del tiempo, que nació con fotones de esa frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. Si el gas intergaláctico tiene una temperatura determinada, que vamos a llamar T mayúscula,
que también puede ser una función del tiempo. Entonces, digamos, las partículas de gas no están quietitas, se están moviendo térmicamente. Entonces, cuando yo tengo digamos, gas intergaláctico que se está moviendo, lo que se puede producir lo que se llama emisión estimulada. La emisión estimulada está dada por una fórmula que la calculó, adivinen quién, Einstein. Esto es un paper de 1917. El ritmo porcentual, o sea, ritmo por fotón, o sea, qué porcentaje de fotones se agregan a una población ya existente de fotones producto de emisión estimulada. O sea, sería algo así como que esto tiene, digamos, tiene cosas en común con la física del rayo láser. La fórmula está dada por esto que está acá. Entonces acá aparece el mismo lambda que aparece aquí. El mismo lambda de absorción me aparece en el lambda de emisión estimulada. Pero acá aparece, digamos, un factor de tipo Boltzmann, donde acá aparece la energía de los fotones y, bueno, por el denominador, el factor de Boltzmann, K de Boltzmann por la temperatura. Ese es el ritmo de emisión estimulada. Con lo cual la ecuación completa para la intensidad de ese rayo tiene dos términos. El término de absorción, acá hay un menos acá, el 1 este es el término de absorción y el más este es el término de emisión estimulada. Bueno, la integral de esta ecuación diferencial tiene una expresión formal, ¿no es cierto? O sea, y punto es igual a esto que está acá, todo esto que está acá, que es una determinada función del tiempo. Acá, digamos, tengo que meter la evolución cósmica, el A de t me la va a dar mi modelo cósmico, cosmológico, ¿no? Que previamente ya resolví con la ecuación de Friedman, tanto para t de t como para dt. La dependencia explícita del lambda con el tiempo la obtengo, como les dije, por otra consideración de mecánica cuántica. Entonces, la integral de esto es i, o sea, i punto igual a una función del tiempo por i. La integral formal es i de t0 igual a i de t1 por la exponencial de todo esto que está acá, o sea que de la integral de esto que está acá. Pero bueno, esto no me dice demasiado. Esto es simplemente, obviamente, si yo t0 lo llamo t y derivo respecto del tiempo, esto es una constante, me queda i punto igual, la derivada de la exponencial es la propia exponencial, con lo cual todo esto es, de nuevo, i de t por la derivada del exponente que tiene la forma de una integral, me aparece el integrando que está acá. O sea, no hay que ser un genio, esto es una expresión formal. Pero lo importante es que si yo conozco estas funciones, bueno, en principio podría intentar integrar esto que está acá. Bueno, esta integral, ahora concretamente, ¿no? Esta es una integral definida, o sea, dado el instante de emisión y el instante actual, que sería el de detección. Esta es una integral definida, característica para cada fuente, característica, que va a depender, nada, del trayecto em, que siguió la luz
desde la fuente hasta nosotros. Esta tela que está acá. ¿No? O sea, de T1, básicamente. O sea, de T1, bueno, T0 es el presente. ¿Ah? Lo que pasa es que el lambda este, que es el ritmo de absorción, obviamente uno dice, yo les dije se calcula, ¿no? Pero obviamente va a depender de la densidad de partículas absorbentes en, digamos, la columna, ¿no? La columna de gas que tiene que atravesar ese rayo de luz desde el emisor hasta el receptor. ¿No? O sea, este lambda, cuando yo lo calculo, voy a tener que meter acá información sobre la distribución de materia absorbente a lo largo de todo el trayecto entre el emisor y el receptor. Por supuesto que esto no se conoce, lo que uno hace es hacer, esto no lo vamos a ver en detalle, pero uno lo que hace es buscar funciones de correlación, comparar espectros de cuasares vecinos, bueno, es toda una cuestión muy compleja, para poder tener básicamente espectros de potencias de las distribuciones de gases absorbentes, básicamente. Bueno, a todo este integral que está acá, dentro del exponente, se le llama profundidad óptica, tau. Obviamente, cuanto mayor, acuérdense, cuanto más profundidad óptica, significa mayor, mayor porcentaje del rayo que fue absorbido. O sea, profundidad óptica es al revés de lo que uno podría pensar. La profundidad no es cuán profundo puede viajar un rayo, sino todo lo contrario. Cuanto más profundidad óptica, menos rayo nos llega. ¿Ok? Esa profundidad óptica tiene que ver con capacidad de absorber del medio entre la fuente y nosotros. Ahora sí, vamos a meternos un poquitito en qué es esta lambda. Afortunadamente uno puede discriminar, o sea, o separar la dependencia de lambda en la frecuencia de la dependencia en la presencia de material absorbente. O sea, el ritmo de absorción es igual a la densidad del número de átomos absorbentes por unidad de volumen propio, multiplicado por la sección eficaz de absorción a la frecuencia nu. Entonces, la dependencia explícita en el tiempo va a estar dada pura y exclusivamente por la densidad que había de átomos absorbentes instante a instante. ¿Ok? Esto es lo que me tienen que creer. La parte, digamos, de cálculo de mecánica cuántica va a tener que ver con la sección eficaz de absorción, que generalmente va a ser una función eh, que cuando, por ejemplo, en el caso del hidrógeno neutro, va a tener picos en distintas resonancias, ¿no? Por supuesto que en la banda que yo esté analizando el espectro de un cuásar concreto, ahí veré cuáles son las líneas de absorción relevantes que me van a aparecer. Ustedes saben que el hidrógeno, como cualquier otro elemento, tiene distintas líneas de absorción. Entonces vamos a tratar una determinada frecuencia de absorción, o sea, una determinada frecuencia de resonancia, de absorción de las partículas absorbentes, ¿ok? De los átomos absorbentes. Va a tener más de una frecuencia de absorción. Vamos a concentrarnos en una de ellas. Nu-R. ¿Cuándo va a ocurrir? O sea, entonces salió un rayo con determinada frecuencia. Acuérdense que la idea era un rayo con determinada frecuencia. Vamos a suponer que salió con una frecuencia mayor a esta frecuencia de absorción.
Ahora, si en algún momento, entre que salió y llegó, la frecuencia del rayo justo coincide con la frecuencia de absorción, ahí se va a producir la absorción, valga la redundancia. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, cuando nu vale nu r. ¿Cuándo vale nu r? Cuando nu r es igual a nu1 ADT1 ADTR. O sea, esto me define el tiempo de absorción, que es el tiempo en que la frecuencia del rayito coincidía con la frecuencia de resonancia de absorción, PR. Entonces, la profundidad óptica digamos, de esa línea de absorción, de esa frecuencia de resonancia, solamente de esa, después puedo haber otras, pero de esa, la profundidad óptica la podemos calcular de forma aproximada de la siguiente manera. Yo acá tengo una integral de una cosa que depende del tiempo, ¿no? Ahora, como esta función, como yo les dije, la sección eficaz para una determinada frecuencia de absorción, para una determinada resonancia, generalmente tiene un pico muy, muy grande. Típicamente estas sigmas de nu tienen la forma de, digamos, 1 sobre nu menos nu de resonancia al cuadrado. Entonces, son como perfiles tipo lorentzianas que tienen un pico bastante pronunciado, con lo cual significa que en esta integral, este lambda va a ser significativamente diferente de cero en un rango muy chiquitito de tiempos. O sea, esta función es mucho más, varía mucho más rápido en la región en donde es distinta de cero que esta función, que simplemente es una exponencial decreciente. O sea, ADT decrece como, que si t a la 1/2, t a la 2/3, dependerá de la época. Bueno, en general va a ser, en la época de 1 por materia, será t a la 2/3, algo así. O sea, una función suave del tiempo. Y esta es una exponencial decreciente de una función suave del tiempo, aquí. Con lo cual vamos a aproximar esto que está acá por su valor en T, en T resonante. ¿Eh? Y lo mismo aquí, lambda, que es n por sigma, el n también, o sea, vamos a suponer que la densidad de ese gas absorbente intergaláctico en función del tiempo es una función que varía mucho más suavemente que la función sigma de nu. ¿Ok? Entonces, n de t también lo reemplazamos por n evaluado en el tiempo de resonancia. O sea, el instante, que es una idealización, por supuesto, pero el instante en que el medio intergaláctico neutro absorbió esos fotones de este rayito. Entonces me queda solamente la función sigma, que es la función rápidamente variable. Todo esto sale fuera de la integral, porque es una constante, la evalúo en UR, en TR. Entonces esta integral, tengo que evaluar esta integral, ¿no es cierto? Esta integral que está acá. Hago un cambio de variables, en lugar de evaluarlo en la variable t, introduzco una nueva variable, la variable nu, a partir de esta ecuación. O sea, a esta variable le llamo nu, piensen como matemáticos acá, ¿ok? A esto le llamo nu, es mi nueva variable de integración, el diferencial nu es nu1 a de t1 menos 1 sobre a cuadrado a punto por diferencial t. ¿Ven? Acá está, a punto diferencial t. Evaluado, y acá es donde, como acá también tengo una función que varía suavemente con respecto al tiempo,
porque me pérdida de t, la evalúo, la aproximo evaluándola en t de resonancia. Esto parece un 3, pero es una R de resonancia, disculpen. ¿Ok? Y como sigma, yo tenía que evaluarla en nu de t, me queda sigma de nu, o sea, en reemplazo diferencial t, el diferencial t este, por diferencial nu dividido nu r por a de resonancia dividido a punto de resonancia, es lo que está acá. Pues estos son entonces factores que salen afuera de la integral. Entonces, fíjense lo que me queda, ya, digamos, aparte de la variable nu, ¿entre qué y qué va? Si t va entre t1 y t0, la variable nu va entre nu1 y nu0. O sea, la frecuencia del rayo cuando salió, desde la frecuencia del rayo cuando salió, hasta la frecuencia del rayo cuando llegó. ¿Mm? Bueno, esta integral la voy a llamar IR, que es la integral de la sección eficaz de absorción a lo largo de todo de este rango. Pero como sigma es solamente distinto de 0 en un rango muy chiquito alrededor de nu r, bueno, generalmente esta integral va a ser una integral en un rango chiquitito de frecuencias a lo largo de nu r. Pero bueno, no importa. Esto es digamos, un número, ¿ok? Esto es un número. I de r es un número, que yo lo calculo una vez que conozco o que la mecánica cuántica me dice cuánto vale la función sigma de nu. Entonces, la profundidad óptica, ¿no? Vale, ya la calculé, es esta que está acá. Es este factor evaluado, fíjense, en la frecuencia de resonancia, la temperatura que tenía el gas intergaláctico neutro en el instante en que la frecuencia del rayo emitido coincidió con la frecuencia de resonancia, la densidad que tenía el gas intergaláctico en ese instante de resonancia, el ritmo, la inversa del ritmo de expansión del universo en el instante de resonancia por este número, ¿ok? Este número que está acá. O sea que entonces, la fórmula para la profundidad óptica, ¿en qué medida depende del modelo cosmológico? Solamente a partir del ritmo de expansión de Hubble en el momento de absorción. En el momento de absorción, que es el A punto sobre A de resonancia. Bueno, aquí escribí una formulita que es una de las tantas que hemos visto en el curso, el parámetro omega de curvatura, que lo definimos así, porque lo voy a usar ahora a continuación. Esta es la ecuación de Friedman escrita en función de los parámetros de densidad. Por eso que les recordé que era omega k. Todo esto era, ¿se acuerdan? La densidad dividido la densidad crítica en la actualidad de la energía oscura, la materia no relativista, la materia relativista, etc. Esta es la ecuación entonces de Friedman escrita de esta manera, que la habíamos visto. También escrita en términos del corrimiento del rojo. Esta cuestión ya la habíamos visto. Entonces, ¿cuánto vale a punto sobre A en resonancia? Bueno, vale H0 por la raíz cuadrada de todo esto. Acá me voy a escribir resonancia acá, discúlpenme, después lo voy a corregir. Es ZR acá. Bueno, ZR, por definición, es nu r sobre nu 0 menos 1. Es el momento en que la frecuencia nu, el nu r, el nu se hace igual a nu r, o sea que es esto, está acá. Entonces, por supuesto que
ese rayito de luz que nació con frecuencia nu1 va a tener absorción solamente si en algún momento de su historia, antes de que llegue a la Tierra, se cumple con que su frecuencia coincide con la resonancia. ¿Mm? O sea que el TR tiene que ser menor al T actual. ¿Mm? O sea que el tamaño del universo tiene que ser menor al tamaño del universo actual. Entonces, necesito entonces que em, eh, digamos, como, o sea, a partir de esta ecuación, ¿no? Reemplazo A de TR aquí por nu1 por A1 sobre nu-R. Lo pongo acá, nu1 por A1 sobre nu-R. Es esta desigualdad que está acá. O sea, la frecuencia de emisión tiene que ser menor que la frecuencia de resonancia por el corrimiento del rojo total. O sea, cuánto aumentó el tamaño del universo desde la emisión hasta la recepción. Por definición, esto es 1 más z. O sea que nu1 tiene que ser menor que nu de resonancia por 1 más z. Obviamente, además, tiene que ser mayor que nu de resonancia, porque si fuera menor, ya después cada vez es más y más y más menor. ¿Ok? Entonces, nunca va a ser absorbida. Entonces, la frecuencia tiene que ser mayor que la frecuencia de resonancia, pero menor que la frecuencia de resonancia por 1 más z, para que veamos, para que veamos una línea de absorción de ese rayo. Entonces, es como que es un rango, entonces, ¿no? Ahora, hay un vínculo entre nu1 y nu0, o sea, la frecuencia con que nosotros observamos ese rayo de luz que nos está llegando, que está dada por esta ecuación, nu0 igual a nu1 sobre 1 más z. Entonces, reemplazo nu1 por nu0 por 1 más z, en estas desigualdades, lo escribo aquí, y me dice que este es el rango de frecuencia. Fíjense, para una dada resonancia de absorción intergaláctica, voy a tener un rango de frecuencias en donde voy a ver que me faltan fotones. O sea, un rayo de luz que salió con una determinada, vamos a poner un rayo de luz monocromático, ¿no? Que salió con una determinada frecuencia nu1, le van a faltar fotones. Otro rayo monocromático con una frecuencia ligeramente diferente, también le van a llegar, le van a faltar fotones. Va a haber todo un rango de rayos monocromáticos a los cuales le van a faltar fotones. Entonces, concretamente, yo lo que recibo no son rayos monocromáticos, obviamente, recibo toda la luz de un cuásar, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a haber un rango del espectro de ese cuásar que yo observo, o sea, un rango de frecuencias de recepción, o sea, un rango de nu0, que van a tener faltantes. Ese rango va a ir entre la frecuencia de absorción y 1 sobre 1 más z y la frecuencia de absorción. Obviamente, si tengo gas neutro que está cerquita mío, voy a ver que el espectro de ese cuásar en el rango de la frecuencia de absorción también va a tener señales de absorción, ¿no? Pero también en zonas hacia el rojo, digamos, o sea, de frecuencias más bajas.
Entonces, este es el efecto que se observa realmente. O sea, para una determinada línea de absorción del hidrógeno neutro intergaláctico, yo lo que tengo es porciones en el espectro de un cuasar en donde me falta luz, como valles de un ancho finito. ¿Cuál va a ser ese ancho? Y va a estar dado por el... O sea, cuanto más lejano es un cuasar, una línea de absorción se transforma en una banda de absorción. ¿Ven? Cuanto más lejos un cuasar, por ejemplo, un cuasar que esté... Vamos a tomar un caso concreto. Supongamos, estoy inventando, pero como para que me queden cuentas fáciles. Supongamos que tuviera una línea de absorción con una frecuencia de 6 terahertz, por ejemplo. Bueno, yo lo que voy a observar en mi espectro de recepción es un valle de absorción, o sea, será más pronunciado cuanto más medio intergaláctico neutro tenga en el medio, ¿no? Pero un valle de absorción que va a ir desde los 6 terahertz hasta 1 terahertz, o sea, 6 dividido 1 más 5, o sea, hasta 1 terahertz. O sea, entre 1 terahertz y 6 terahertz voy a tener un valle de absorción, debido a una línea de absorción del hidrógeno intergaláctico. Entonces, una línea se transforma en un valle. Esa es la idea cualitativa que quiero que tengan bien presente. Bueno, vamos a parar aquí, hacer una pausita.